A la luz de una vela, los antiguos contaban historias, pero en estas historias no tienes salvación. La única salida es pulsar suscripción y la campanilla para la redención. Voces. Capítulo 1. Él decía que no era un hospital común, sino un sitio donde los pensamientos de los pacientes tenían voz propia, donde los silencios eran ruidosos y las paredes guardaban secretos imposibles de olvidar. Y yo, con apenas 6 años, creía que eran cuentos para asustarme, para que no me aventurara solo por los campos al atardecer. Pero algo en la manera en que sus ojos se oscurecían cuando hablaba de ese lugar me decía que había verdad en sus palabras, y siempre advertía: nunca te acerques a ese lugar maldito. Ese sitio no te deja dormir, ni siquiera cuando estás despierto. Yo reía, pensando que exageraba, que sus historias de locura y misterio eran simplemente formas de jugar conmigo. Pero ahora, años después, entiendo que no estaba exagerando. Con los años, el centro fue cerrado tras una tragedia que nadie quería recordar. Todos los pacientes murieron asesinados por el jefe de psiquiatría, según los informes, porque las voces de los pacientes no lo dejaban dormir. Entonces, llegó el momento que parecía imposible. Reabrían el centro. Buscaban personal de seguridad. Tal vez fue la necesidad. Tal vez algo más profundo que yo mismo no comprendía. Lo que sí sabía era que algo me empujaba hacia ese lugar y no podía ignorarlo. La primera noche fue extrañamente tranquila. No había pacientes, solo instalaciones preparándose, luces titilando y la sensación constante de que el edificio me observaba. Me acomodé en la garita, tratando de ignorar los recuerdos de mi infancia, cuando de repente lo sentí. Una frase clara y precisa, resonando dentro de mi mente, no en mis oídos. ¿Me escuchas? Me levanté sobresaltado y recorrí los pasillos sin saber por qué. Todo parecía igual que antes, pero diferente. Las sombras se movían de forma sutil, como si respiraran. Las luces parpadeaban, y en los rincones más oscuros sentía miradas que no eran mías. Entonces llegué a los antiguos pabellones, aquellos que habían sido clausurados tras la tragedia. Un escalofrío recorrió mi espalda. No recordaba haberla abierto, o tal vez alguien o algo había querido que entrara. Respiré profundo y crucé el umbral. El olor a humedad, óxido y descomposición me golpeó como un puñetazo. Noté rasguños en las paredes y frases apenas legibles, garabatos que alguien había dejado, quizás en un intento desesperado de comunicar algo desde el otro lado del tiempo. Una de las frases decía: no debiste volver, igual que él. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Una silla chirrió detrás de mí, como si alguien invisible se hubiera sentado. La tensión era insoportable. Cada fibra de mi ser gritaba que debía salir, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir avanzando. Mis ojos buscaban cualquier movimiento, pero todo lo que encontraba eran sombras que parecían tener vida propia, extendiéndose por las paredes
Entonces lo sentí de nuevo. Esa presencia no era un sonido, ni una figura. Era un pensamiento que se instalaba en mi mente. Nunca debiste volver. Y de repente, un golpe seco resonó en la oscuridad. No supe de dónde vino, pero me hizo saltar hacia atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía romperme el pecho. Comprendí algo que no podía negar. El eco de las advertencias de mi abuelo no era un cuento de niños, era real, y yo, en ese lugar, no estaba solo. Capítulo 2. Silencio. Desperté en mi garita. No recordaba cómo había llegado allí después del golpe seco de la noche anterior. Todo parecía demasiado normal. El silencio era absoluto, casi incómodo. Pero pronto comprendí que el edificio no estaba vacío. Estaba escuchándome, respirando a través de sus muros. Y las voces empezaron a hacerse presentes. Al principio eran leves, murmullos apenas audibles que se confundían con el viento. Pero luego, lentamente, se volvieron más claros, más insistentes. Palabras en mi mente, frases que no pronunciaba, recuerdos que no eran míos, cada vez más presentes, cada vez más urgentes. Caminé hacia los archivos antiguos del centro, papeles amarillentos, informes médicos que olían a polvo y humedad, documentos que narraban la historia de aquellos pacientes que habían sido asesinados, pero también contaban algo más perturbador. Las voces residían en ellos, se alimentaban de sus miedos, sus recuerdos, sus pensamientos más oscuros, y nadie podía silenciarlas. Encontré la entrevista final del jefe de psiquiatría antes de la tragedia. Su rostro aparecía en fotografías amarillentas, ojos vidriosos, expresión de desesperación y locura. Sus últimas palabras escritas decían: no son los pacientes, es lo que tienen en su interior, y yo no podía contenerlos. Comprendí, con un terror que me congeló la sangre. Él no había matado por locura, lo había hecho por miedo a lo que habitaba dentro de ellos. Al explorar los pabellones abandonados, encontré grabaciones antiguas de terapia, y lo que escuché me atravesó. No eran voces humanas, no eran palabras normales. Eran ecos, fragmentos de pensamientos de quienes habían vivido y muerto allí. Palabras que no deberían existir. Frases que penetraban directamente en mi mente. Una de esas voces era la de mi abuelo. Me llamó por mi nombre y no pude apartar la mirada de la oscuridad que se movía a mi alrededor. Nunca debiste volver. Caí de rodillas. Sangre comenzó a brotar de mi nariz. Intenté huir, correr hacia la salida. Las puertas principales parecían estar a metros de distancia, pero cada paso me devolvía al mismo corredor. Era un laberinto sin fin. Me giraba y veía pasillos que no recordaba, puertas que antes no existían, y siempre, detrás de mí, las voces que susurraban, riendo, insistiendo. Y entonces lo vi. Una figura no del todo clara, pero familiar. La reconocí de inmediato. Era mi abuelo, espectral, entre luces parpadeantes. Corre y no mires atrás.
Entonces lo comprendí con un terror absoluto. El hospital no estaba vacío. Las voces nunca se habían ido. Estaban esperando a alguien que las escuchara, alguien que pudiera sostenerlas, mantenerlas contenidas. Y ese alguien parecía ser yo. Capítulo 3. El guardián. Las voces me rodeaban. Ya no eran meros murmullos. Eran insistentes, como manos invisibles, empujando mis pensamientos, obligándome a escuchar. Él nos invocó, y tú serás nuestro recipiente. Y recordé, él hablaba de un portal, un punto donde nuestro mundo se conectaba con otro. El hospital, sin que nadie lo sospechara, funcionaba como un precario muro de contención, un último bastión para frenar aquello que jamás debió despertar. Los demonios que lograban atravesar se infiltraban en cuerpos humanos, se adherían a almas rotas, y ahora todos ellos están dentro de mí. Al despertar, me encuentro inmovilizado en una camilla fría, atado con correas que ya no son para mi seguridad, sino para la de ellos, los que caminan por los pasillos creyendo que aún están a salvo. Puedo sentir cómo rasgan dentro de mi pecho, susurros ásperos que se retuercen en mi mente. No me dejarán salir nunca. Pero las voces me dicen que los mate a todos. ¿Qué sabía el abuelo realmente? ¿Qué oscuros secretos ocultaba? Comenta, abuelo, para Voces, el origen.